Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que enganchen este programa, esta conversación. Les damos la bienvenida a Estudio Ciudad, una coproducción de Factos, medio digital de Rosario, con el Instituto de Gestión de Ciudades, un espacio en el que nos encontramos con referentes de distintos temas urbanos para conversar sobre el presente y el futuro de los pueblos y las ciudades. Así que hoy estamos en un nuevo encuentro, ya tenemos varios capítulos subidos al canal de YouTube de Factos, los pueden ver, creo que llevamos 5 o 6, ahora lo vamos a precisar ese dato, y voy a presentar a mi compañera co-conductora, Caro Pascual. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por este espacio que vamos a compartir hoy. Un gusto volver a encontrarnos para seguir hablando de la gestión del suelo urbano y la vivienda en esta conversación que se nos presenta hoy. Un tema que pone en foco la cuestión de la gestión y de las políticas de vivienda pensadas desde los gobiernos locales y también con la mirada de quienes gestionan y quienes implementan alternativas pensadas desde las organizaciones, desde abajo. Así que para hablar de esto y mucho más tenemos dos invitados que tienen una trayectoria en estos temas. Voy a spoilear algo. Hoy es Día de Abogados. Así es. Eso es importante saberlo porque en otro momento por ahí te cayó un arquitecto, cayó, alguien de otro palo. Hoy tenemos, aparte se juntan los abogados, viste que son corporativos, así que hoy va a haber una alianza entre abogados para Les gusta hablar mucho. Mejor, porque a nosotros nos gusta conversar, así que buenísimo que nos encontramos hoy. Gestión del suelo urbano, experiencias locales, es lo que vamos a tocar hoy. Obviamente, como decía Caro, no lo vamos a hacer nosotros, los van a hacer también nuestros invitados. Nos acompañan en primer lugar Federico Aliaga, que es abogado recibido en la UBA, dedicado principalmente a la problemática de la tierra y el hábitat. Fue coordinador general del programa de suelo y desarrollo del municipio de Moreno, una experiencia muy interesante que vamos a conversar ahora, y en 2021 asumió como administrador general del IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, también ahí en Moreno. Es fundador del espacio Hábitat Sur, que es una asociación civil donde se trabaja la problemática del hábitat, y también referente del partido político Frente Futuro de General Rodríguez, ciudad en la que vive hace más de 11 años, si no me equivoco. ¿Estoy bien, Fede? ¿Es así? Alejandro, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, como decimos, ¿no? Carolina, Damaris, un placer. Fede. ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. No, bueno, gracias a vos por sumarte. También está con nosotros, como ya se ve en pantalla, Damaris Paciotti, que es abogada también, que es militante de Ciudad Futura, diputada provincial mandato cumplido, también fue presidenta de la Comisión de Vivienda de la legislatura, lo vivimos juntos. Un gran equipo. Lo vivimos juntos, hicimos equipo en aquel momento, así que tenemos algunas cosas para decir sobre eso. ¿Cómo andas, Dama? Muy bien. ¿Todo bien? La verdad que un enorme placer. Primera vez en este espacio. estudio. Sí, es la primera vez que estoy en este estudio. No en el IGC, pero sí en este estudio. Primera vez en los estudios de Factos para Damaris Paciotti. Bueno, vamos a empezar con esta charla porque tenemos un montón de cosas para hablar. No sé, Caro, si vos querés arrancar con la primera pregunta. Dale, bueno, Fede, es un gusto poder charlar con vos hoy y que nos comentes un poco de toda la trayectoria que venís desarrollando, tanto en la función pública como también en la participación en organizaciones sociales. ¿Qué tips o cuáles son las claves que tiene que tener una política de suelo pensada desde los gobiernos locales? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que una de las principales cuestiones es una voluntad política, digamos. Aunque parezca obvio y redundante, me parece que es lo principal, que haya verdaderamente una voluntad política de abordar la problemática del suelo y la potencialidad que tiene como política pública poder trabajar con una mirada puesta en esos temas, digamos. Eso me parece que es la principal cuestión, porque para ser honestos creo que todavía donde más falta es en la voluntad política de resolver estos temas, que cuando te pones a trabajarlo y empezás a trabajar con instrumentos de gestión y después le vas encontrando la vuelta, digamos, porque no es que lo que nos está pasando es que estamos todos rompiéndonos el coco a ver cómo avanzar en esto y no encontramos la vuelta, es que somos pocos realmente los que tenemos una voluntad de discutir estos temas
Y entonces me parece que ahí tenés una primera mirada, ¿no? O sea, la voluntad política y discutirlo desde ahí, desde la conformación de los espacios políticos, y si esto está en agenda o no está en agenda de los espacios políticos, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Yo coincido con vos, Fede, y en realidad creo que también es muy necesario, a partir de, obviamente, la experiencia y demás, y hacer efectivos esos derechos y esa voluntad política, también generar distintos andamiajes, distintos equipos, que Exacto. creo que en esto vos tenés muchísima experiencia y nos podés comentar acerca de claves que hagan efectiva esa voluntad política desde las prácticas jurídicas, desde ese andamiaje de normativas, de estructuras, de programas, que hicieron que las experiencias que desarrollaste sean tan novedosas y tan efectivas y que podamos siempre tenerlas en cuenta para abordar estos espacios, ¿no?, de debate. Sí, yo creo ahí que lo plantearía desde tres aspectos diferentes, quizá. Una cosa es cuando estás de afuera, que es la mirada más militante, digamos, de una organización social y de cómo trabajar. Yo lo hablo incluso con mi propia historia. Ujú. La gran mayoría de mi carrera tiene que ver con haber sido abogado de militante de derechos humanos y de organizaciones sociales y defender la tierra desde ahí. Ahí tenés todo un andamiaje de peleas que hacer respecto de qué es la posesión, cómo defender la posesión y demás, que me parece que es fundamental. El segundo lugar es si te toca abordar y pensar política pública sin ser gobierno local. Me parece que hay una serie de instrumentos que ahora los podemos ir trabajando, pensando un poquito, que son grandes herramientas para poner sobre la mesa. Y el tercer lugar, por supuesto, es si te toca hacer gestión y gobierno, digamos. O sea, me parece que son tres lugares diferentes que quizá nos puede abrir el abanico de pensar, depende del momento político en el que estemos cada uno y desde dónde nos toque dar la pelea, son distintas herramientas para trabajar, ¿no? Yo creo, Ale, no sé, Ale, ¿ibas a decir algo? No, porque te iba a preguntar por la experiencia de Moreno en ese sentido, porque a vos te tocó, digamos, formar parte, digamos, en su momento en la gestión de Mariel Fernández, que usted, si no me equivoco, Moreno es digamos, es una localidad donde la cuestión de las tomas de tierra y demás estaba como muy presente y que hubo que salir como a abordar ese problema. ¿Cómo fue eso, o al menos cómo se dio en esa práctica? Mira, ahí sí tocó, por supuesto, lo que decíamos, la conjunción de los dos aspectos, digamos. Claro. Una voluntad política muy decidida por parte de una referente política tan importante como es María Fernández, que es una compañera que tiene una trayectoria y una honestidad y un compromiso impresionante en su trabajo. Yo arranqué ahí en Moreno incluso antes de que se asumiera el 10 de diciembre del 2019, trabajando como asesor primero, ¿no? Yo era asesor del secretario de Seguridad y Justicia, que era Nahuel Berguier, que hizo un enorme trabajo por esto, y para mí había un tema fundamental que había que ordenar y que había que dar una discusión que no era fácil. Lo primero es que si no ordenábamos las cuestiones de las tomas de tierra, no íbamos a poder ordenar un poco el distrito en general, toda la problemática que aborda eso, ¿no? Es decir, y cuando te digo de toma de tierra, me refiero a la toma de tierra de muchas familias humildes, pero también la toma de tierra de los ricos, digamos, que acá es algo muy común y que te hace un despelote en el territorio infernal. Entonces, ¿Qué desde son, ahí perdón? empezamos a trabajar. Son los countries que digamos, que van tomando, que van ocupando territorio y lo van especulando de esa tierra. Se dan las dos modalidades. Se dan la modalidad de barrio cerrado, clandestino, que no cumple con Ajá. ningún tipo de normativa y que te genera un despelote en el territorio porque te hace bloqueos urbanos, Claro. murallas en el medio de la integración de los barrios, te deja un barrio de un lado y el otro barrio del otro, o también se da también en loteos clandestinos e irregulares que por ahí son abiertos, no necesariamente en la modalidad de barrio cerrado, pero que también cada uno hace lo que quiere y sale a vender y de repente todo el mundo arma una inmobiliaria, sube a Facebook o a donde sea y te arman una venta de cualquier otra, como está pasando ahora muy fuertemente en el municipio de Merlo, al lado, en el límite con Moreno, donde Claro. cualquiera está haciendo cualquier cosa ahí de ventas. También en General Rodríguez, pero General Rodríguez tiene una diferencia, lo digo para dar dos ejemplos acá de la provincia de Buenos Aires. Tiene una diferencia que como ya tiene un catastro muy viejo, hace muchísimos años, que ya está subdividido ese catastro, pero en realidad cuando vos mirás el territorio es rural, cuando se producen esas cosas en general van respetando ese viejo catastro, entonces se van vendiendo los lotecitos. Ahora, ahí me parece que nosotros lo que pensamos como primer medida era dar esta discusión.
de no romantizar una toma de tierras, que no era un tema menor para alguien que venía desde una mirada de trabajo desde una organización social, desde una militancia de derechos humanos, que no romanticemos las tomas de tierra, menos en un país como la Argentina, digamos, que tiene una inmensidad de tierra todavía con la cual poder desarrollar política pública accesible, política pública que ordene el territorio y que permita la generación de suelo y el acceso a la vivienda, una vivienda digna y al hábitat en general, planificada del Estado. Ese era un primer tema. Entonces nos propusimos ver cómo ordenábamos esa problemática. Ahí yo creo que a la cabeza de Nahuel, por supuesto, y de Mariel, se hizo un gran trabajo en una articulación muy virtuosa entre el Ministerio Público Fiscal, la municipalidad y la policía, y un trabajo en conjunto para no criminalizar a las familias que pudieran estar avanzando sobre esas tomas de tierra, que eso también era un tema muy importante para nosotros, porque en general sobre quien recaía el peso de la ley era sobre la familia que termina comprando por 2 mangos el lotecito que tomó el que vino atrás, porque hay una avanzada a veces de que los que toman, lotean y venden, y después y redirigir la investigación hacia los que estaban haciendo un negocio con todo eso. Desde ahí se avanzó mucho, se terminó con la toma de tierra, o sea, nosotros en la gestión, por lo menos hasta que yo estuve, llevábamos más de 400 y pico de tomas masivas evitadas, sin ningún detenido, sin situaciones de violencia, o sea, ningún detenido serio, digamos, siempre hubo demoras y demás en algunas cosas, pero se abordó mucho esa problemática para tratar de ordenarla. Después, en paralelo, es que vos tenés que generar una política de parte del propio gobierno municipal, que es de recupero de la tierra ociosa, es decir, si hay familias que están avanzando sobre esa tierra es porque hay un suelo que está ocioso. Entonces, ahí me parece que es fundamental que sea el Estado el que dice esa tierra ociosa la voy a recuperar yo. Y esto lo voy a ordenar. Vos pensás que cuando hay una toma de tierra vos tenés usurpación, lesiones porque la gente se pelea y se lastima, amenazas, estafas, defraudaciones, tener homicidios, digamos, vinculados a la problemática de lo que implica una toma de tierra en el conurbano bonaerense. Implica un nivel de conflictividades enorme y por la ausencia por parte del Estado. Claro, si no hay una mediación, ahí, si no hay una mediación ahí se explota todo, digamos, que es lo que generalmente se ve en las tomas de tierra cuando no hay ningún accionar ni antes ni durante del Estado, ¿no? Claro, pero además cuando el Estado aparece y lo ordena, evita el negocio trucho, el clandestino. A ver, nosotros hicimos un laburo desde Espacio Hábitat Sur con el CELS hace 2 años atrás, creo, de análisis de los alquileres en los barrios populares. Y te digo que en muchos de estos lugares de Moreno también, donde estaban esas viejas tomas, te impacta mucho también el nivel de alquileres que hay en eso. Entonces ahí decís, ¿qué pasa cuando hay una toma de tierra? No es que yo te esté dando una conclusión al respecto, simplemente lo que quiero es abrir una problematización de eso. Y en cambio, cuando el Estado es el que toma control de eso, y de la tierra en estado ocioso y la distribuye, de hecho, nosotros iniciamos un proceso, ya el IDUAR hace muchos años atrás, tiene desde el año 2000 que fue creado, tiene una política de recuperación de suelo ocioso muy importante. Nosotros lo que hicimos fue profundizarlo, después les puedo mostrar un gráfico, profundizarlo y darle nuevos aires y nuevas normativas que le permitieron trabajar con eso. Pero cuando avanzamos sobre el ordenamiento del territorio, logramos, por ejemplo, un barrio que se llama 1 de Marzo, que hay 86 familias que estaban viviendo en su momento, que lograron ir a vivirse ahí, de tierra que el Estado recuperó por procedimientos administrativos de declaración de vacancia. Es decir, el Estado es el que toma la tierra ociosa, la ordena y la pone a disposición de las familias, y hoy es un barrio que florece y que crece como un ejemplo, creo yo, debe ser el primer ejemplo en todo el país, me arriesgo a decirlo, no lo tengo con seguridad, donde el Estado crea un barrio a partir de la recupero de tierra por procedimientos administrativos de vacancia, ¿no? Ahí me quedó una cosa, perdón, estoy muy preguntón, ya ahora las dejo, pero me van quedando, algunas cosas me van apareciendo. En esto de lo de la vacancia, lo que decías, es las personas que hay, yo leía por ahí que hay como mucha propiedad ociosa en Moreno. Bueno, obviamente nosotros acá también lo tenemos, pero acá nunca se pudo avanzar en esta cuestión, viste que nosotros en la legislatura también lo vivimos de, hagamos un relevamiento de las viviendas ociosas para ver cómo podemos generar un mecanismo que haga que podamos, ¿no? Se charló muchas veces proyectos de vivienda ociosa y nunca se pudo avanzar. ¿Ustedes avanzaron en algo así? Moreno, leía por ahí de que notificaban a los propietarios para que se presenten, y si no se presentaban con determinado plazo, el municipio podía, digamos, tomar posesión de eso y brindarlo a otro tipo de
de actividades, ¿era algo así? Ahí hubo un laburo muy grande, o sea, de muchos años de dedicarle a mejorar las mismas proyectos. Hubo un trabajo muy bueno también por parte del Consejo Deliberante, hay un concejal también que es Lucas Franco que metió mucha cabeza con esto, muchos de nosotros le dedicamos mucho a pensar esto. Terminamos con una ordenanza que después no se sancionó, pero que está todavía ahí dando vueltas y que está siempre a disposición de los municipios, que la creamos desde el IBAR, que se llama Instrumento de Movilización de Suelo Ocioso, la trabajamos en el marco de lo que era el Ministerio de Desarrollo Territorial, digamos, con Luis Baer y todo el equipo de Luciano Scatolini y demás. Nosotros pensamos que ahí hay un tema que hay que discutir la sacralidad de la propiedad privada, digamos, ¿qué es la propiedad privada? Si es un derecho, es una obligación, es un poco de cada uno, digamos, eso es una discusión entre filosófica y jurídica, digamos, para entender, y política, por supuesto, para entender con eso. Te doy a dar una serie de ejemplos que por ahí se entiende mejor. En General Rodríguez, nosotros desde Hábitat Sur tenemos un equipo jurídico que acompaña mucha problemática de familias en situaciones puntuales. Acá, en el barrio San Carlos, que es además donde yo vivo, 48 familias, trabajamos con 48 familias donde resolvimos la problemática de sus tierras. Aparecían los propietarios, los herederos de los propietarios que vienen con una postura de esta tierra es mía, esto es un escándalo que haya gente viviendo sobre mi tierra, y cuando vos empezás a retroceder un poco en el tiempo, desde el año 78 por lo menos que no habían pagado ni un impuesto, jamás habían venido a la tierra, era la primera vez que ese heredero venía o habían venido nada más que a mirar a ver si todavía lo mío estaba ahí nada más, pero nunca se habían hecho cargo de eso. En el medio te genera una problemática urbana de esto, toma de tierra, disparador de delitos, en algunos lugares más complicados se instala el narco, pero en otros lugares te genera problemáticas, incluso en lotes más chicos, donde vos tenés todos los servicios servidos sobre una misma cuadra y tenés un lote baldío, donde por ahí la gente arroja basura, donde te genera ratas, donde te pueden meter a una persona ahí adentro y cometerle un delito, un abuso, lo que fuera. Es decir, la problemática de la tierra ociosa y abandono es una problemática, no es simplemente el lugar donde el propietario está dejando las joyas de la abuela y algún día voy a hacer un negocio con eso, digamos. No, porque además la ciudad avanza a esfuerzo por parte del gobierno y de todos los vecinos, y el valor de esa tierra aumenta, y eso también hay que discutir, ¿no? ¿Qué implica esa plusvalía de aumento del valor de la tierra y en tal caso a quién le corresponde, ¿no? Federico, bien. Además de esta ordenanza que estabas mencionando, también creo que es importante como un paraguas que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la ley de hábitat, ¿sí? Que hace tantos años, y allí, vinculado con esto, también trae ciertas herramientas específicas vinculadas a esto, el aumento del gravamen, ¿sí? Del impuesto, todo lo que se puede cobrar a ese vecino, digamos, ese propietario que abandona, ¿sí? su tierra hasta llegar a la expropiación. Sí, comentanos un poco, esas eran una de las herramientas que utilizaban, ¿no es cierto? Sí, yo creo que la 14449, digamos, nos da un marco muy importante, digamos que la ley de hábitat nos da un marco muy importante para diferentes líneas de trabajo. Yo creo que de hecho está muy poco utilizada esa ley, pero muy poco utilizada, muy poco utilizada. Es decir, te da una serie de herramientas y de instrumentos que te permiten trabajar con la movilización del suelo. Primero, discute un tema que para mí es central, que es el tema de la plusvalía, digamos, o sea, y qué pasa con la valorización inmobiliaria. Eso es un tema para mí central desde, por ejemplo, en municipios como General Rodríguez, hace 1 año y medio se sancionó un código nuevo de zonificación. No había código de zonificación, ¿no? Esto fue en enero del 2024, si no me equivoco, o 2023, ya no me acuerdo. Es decir, cuando vos sancionás un nuevo código de zonificación, a terrenos que acá eran históricamente rurales, se les asigna un residencial, por ejemplo, o lo que fuera, un industrial. Bueno, el valor del metro cuadrado pasa de $10 el metro cuadrado a 20 y pico de dólares el metro cuadrado. Es decir, ahí tenés una plusvalía enorme que vos decís, ¿a quién le corresponde? ¿Es del propietario de la tierra?
es del Estado, que es el que generó a través de una sanción, de una normativa, que el valor aumente drásticamente, porque estás hablando más del doble, digamos. Claro. Es decir, bueno, eso es una discusión que hay. La ley de hábitat ahí te da un instrumento concreto, te dice, es de los dos. Es decir, el Estado tiene derecho a participar en esa plusvalía. Nosotros en Moreno, cuando yo fui administrador, los llevamos al Estado a que pueda poder participar en, creo yo, el máximo de lo que se ha trabajado en la ley, que fue una participación del 30% en la plusvalía. Y quisimos dar ese primer paso porque nos parecía que era el más alto para después poder dar otro paso más allá. Había una discusión ahí respecto de un fallo de la Corte Suprema de si más del 33,33% es confiscatorio. Entonces queríamos dar ese primer paso y después dar un paso más. Ese es un instrumento que te da la ley de hábitat respecto de caja y de recupero, de valorización y de ingresos para un municipio en un momento, en un contexto político que me parece fundamental, en donde vos tenés un gobierno nacional que ha recortado la obra pública, que te ha disminuido drásticamente los aportes que le tocaban a las provincias, o básicamente los ha cortado, digamos, solo lo hacen de manera muy, muy específica, y algunos... En Santa Fe, digamos, también creo que está pasando esto. Y me parece que es un instrumento fundamental sobre el que los municipios pueden hacer caja. Eso es un tema fundamental. Después, te permite trabajar con la regularización dominial en situaciones muy, muy específicas, que por ahí, si agarrás el código de zonificación o el propio catastro de manera muy rígida, no lo podrías hacer. Entonces, hay situaciones que te quedaban por fuera de poder que la familia pueda tener la escritura de su casa. Bueno, esto te da instrumentos con los cuales podés trabajar en el marco de la ley de hábitat con regularización dominial. Están los pícaros que quieren utilizar eso para, primero voy, hago un loteo trucho de cualquier manera, y después lo quiero meter dentro de la ley de hábitat, y lo que yo le vendí a esa gente, después quiero... Sí, el hecho consumado, ¿no? La teoría del hecho consumado acá en Rosario funciona muchísimo. Sí, acá también. Sí, acá también. Después lo que, por supuesto, vino a discutir mucho es que no puede haber un lote si no tiene servicio. Para mí eso es un tema central también. Es decir, avanzar sobre los lotes con servicio me parece fundamental. Después... lo que decías vos, Damaris, también, que te da instrumentos sobre el cual obligar a lo que es el parcelamiento o edificación obligatorio, ¿sí? Que eso es un tema central. Es decir, tengo este inmueble en el ejido urbano que me está causando un problema por esto, porque los problemas pueden ser diversos y creo que hay que ponerlos en discusión. Puede ser de salubridad e higiene, puede ser de peligrosidad por la criminalidad que te puede dar un lote en estado de abandono, o puede ser incluso porque te desvaloriza la zona, claro, digamos, porque vos querés tener un baldío en el medio de una zona donde vos estás queriendo hacer una zona comercial, donde vos estás queriendo planificar la ciudad y estás queriendo darle un entramado a eso para poder darle, no sé, para que aumente de valor, que genere una dinámica del hábitat importante, y eso tenés en el medio un bodoque que a veces son muy grandes, bueno, de baldío. Bueno, te da un instrumento sobre el cual vos podés ir obligando al privado a que edifique o que desarrolle algo sobre ese instrumento, sobre ese inmueble. Y si no lo hace, bueno, el Estado puede ir avanzando después con diferentes tipos de sanciones hasta llegar hasta una expropiación. Yo lo discuto bastante si es necesario ese camino o no es ese camino. Yo lo planteo por una cuestión muy específica. El Estado siempre tiene la capacidad y el derecho de poder expropiar. Nosotros en Moreno lo hicimos, sí, lo aclaro también. Es decir, avanzamos sobre algunas tierras específicas para resolver conflictos y avanzamos directamente con una expropiación municipal. Sancionamos las ordenanzas y demás. Es decir, no es necesario ese caminito. Si vos tenés una problemática y te sentás a hablar con el privado y el privado no lo entiende, bueno, me parece que tenés otros instrumentos. Pero a veces armar eso como también para poder dejar un marco normativo claro y que ya el privado puede ir sabiendo, si no doy este paso viene esto, si no hago esto viene esto, y si no hago esto, bueno, da una claridad jurídica que no me parece mal, ¿no? Sí, utilizaron mucho también, claro, las usucapiones administrativas, por ejemplo, cuando recuerdo que viniste y que hicimos las interconsultas de gobierno vinculado a la empresa de desarrollo urbano, nos comentabas también todo el andamiaje jurídico, pero la práctica jurídica que desempeñaron para ir logrando generar más suelo urbano para después, obviamente, poder ponerlo a disposición de viviendas y, bueno, con voluntad política hacia dónde, digamos, dirigirlo. Pero eso también, contanos un poco.
Fundamental, mirá, Damaris, el tema que vos estás tocando es un tema fundamental porque hay un error en muchos municipios que siguen utilizando la ley Pierre. Es decir, Claro. hoy no tiene ninguna razón de ser. Vos pensás que la ley Pierre tiene un andamiaje jurídico que te fija un anclaje, o sea, te dice las familias que a partir de, o las personas que antes, que estén ocupando un terreno anterior a tal fecha pueden iniciar su trámite de regularización dominial. Bueno, el anclaje de la ley Pierre quedó en diciembre del 2005. Es decir, que solo aquellas familias que están, porque no hubo una actualización de la ley, Claro. no hubo una actualización del anclaje, del anclaje de la fecha, a partir de cuándo las familias pueden iniciar el trámite. Entonces, si vos te pones a pensar, diciembre del 2005, hoy estamos a septiembre del 2025, es decir, en diciembre de este año, llegamos a los 20 años de la prescripción desfasaje administrativa larga del usucapión. Tradicional, Es claro. decir, Claro. de la tradicional, digamos. Entonces, no tiene ningún sentido que vos inicies hoy un proceso de ley Pierre que te va a tardar 1 o 2 años, vamos a hacer las cosas como son, con suerte, y si lo haces bien, hasta que logres entregarle el primer acta por escribano de inicio formal del procedimiento a la familia. Después la ley dice que tienes que esperar 10 años para poder entregarle a la familia la consolidación, que cuando pasan los 10 años tenés que iniciar el trámite y te van a tardar 1 o 2 años más. En el mejor de los casos tenés un procedimiento de 14 años para poder entregarle la escritura a una familia, lo cual es una locura. Una locura. Y si esperás a diciembre de este año, eso en el caso de que la familia haya ocupado la tierra en diciembre del 2005. Hay familias que ya la están ocupando de septiembre del 2005, o de agosto, o de junio del 2005, o del 2004, 2003. Es decir, que ya tienen esos 20 años cumplidos. Claro. Al tener esos 20 años cumplidos no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser. Incluso en el peor de los casos te conviene esperar a diciembre, si fuera que está tan justo, y aplicar lo que decís vos, que bien mencionaste, Damaris, que es la prescripción administrativa. La prescripción administrativa es un instrumento por cual el Estado municipal, a través de un decreto por parte del propio intendente o intendenta, prescribe administrativamente, hace de juez civil en un procedimiento de usucapión. Es una usucapión administrativa. Eso después, en la provincia de Buenos Aires, va a la Escribanía General de Gobierno, con el decreto de la intendente o del intendente va a la Escribanía General de Gobierno, y la Escribanía General de Gobierno hace un procedimiento de regularización en donde termina de inscribir el inmueble a nombre de, y esto es importante, eso se trabaja en realidad cuando son tierras a título del Estado. Entonces, tiene que haber una cesión del privado al municipio, una cesión con cargo, si vos querés, con cargo de que prescriba, el municipio lo prescribe en su nombre y después devuelve al privado. Claro. Es el procedimiento jurídico, es así, técnicamente hablando, digamos. Pero ya hoy, en realidad, te conviene hacer todo por prescripción administrativa, que es un instrumento súper ágil, y en 6 meses por ahí le estás entregando la escritura a una familia. ¿Te das cuenta? Y eso te permite jugar en muchos sentidos. Yo soy de los que creen que ese instrumento hay que aplicarlo incluso en situaciones no sociales, es decir, que vos lo tenés que aplicar, si tenés la inteligencia y la planificación política para utilizar ese instrumento, dentro de la ordenanza que nosotros armamos lo ofreces como un servicio, le cobras un canon, y esto lo digo en contra de la corporación. Yo soy lo menos corporativo de abogado, porque siempre hablo en contra de los propios intereses a veces. Es decir, cuando hay instrumentos que son políticos, que son beneficiosos para la sociedad, digamos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que podés ofrecer un servicio de prescripción administrativa desde el Estado y desde ahí negociar. Es decir, o te cobro un canon que le genera caja al municipio, o me quedo con un porcentaje de la tierra que yo después destino a determinados fines, porque hay muchos poseedores de campos, hay poseedores de fracciones urbanas muy grandes. Ahí es donde vos tenés que hacer convenios que te permite, incluso la ley de hábitat también te permite ese tipo de convenios, ¿no? Convenios de gestión de suelo y convenios urbanísticos. Es un gran instrumento también que tiene la ley de hábitat, y te permite hacer este tipo de acuerdos en lo cual el Estado pone todo eso y lo haces valer. Es decir, si yo soy el que va a prescribir administrativamente, bueno, ¿cuánto vale mi trabajo como Estado para prescribir administrativamente esto? Porque vos tenés una posesión, yo soy el que tiene la capacidad de entregarte la escritura en 6 meses. Bueno, y además soy el que tiene la capacidad de cambiarte la zonificación. Y además soy el que tiene la capacidad de, no sé, yo creo que hay que armar, que Moreno nosotros antes de que yo me fuera lo dejamos y después se sancionó,
un registro único de aspirantes a tierra, digamos, nosotros lo llamamos el RUABI, que es el registro único de aspirantes virtual, que como lo que fue el RUS, no sé si se acuerdan de la ¿cómo se llama? De la SISU, de la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, que si vos tenés un registro en el municipio de todos los que aspiran a la tierra, no solo con una mirada social, es decir, para todos los niveles, es decir, para los que no tienen recursos, para los que tienen tantos recursos, para los que tienen tantos recursos, para los que tienen... Si vos entendés tu demanda habitacional en el municipio, vos incidís para los diferentes programas, incluso para los propios desarrolladores, hasta lo puedes brindar como un servicio. Acá hay muchos desarrolladores que hacen un loteo y que después salen a publicar y que aspiran a vender a la gente que viene de Capital Federal. Y capaz que tenés un mercado enorme en el propio distrito y no unen una cosa con la otra. Esto que digo es muy real, digamos. Sí, totalmente. Entonces, hay una serie de instrumentos que cuando hay una voluntad política y una planificación juegan juntos, ¿no? Totalmente. Sí, en ese sentido yo le quiero hacer una pregunta a Damaris, pensando también en este marco o paraguas normativo. Vos estuviste trabajando, impulsando lo que es la ley, el proyecto de ley de ordenamiento territorial de la provincia de Santa Fe. Estaba pensando en eso. Mientras Fede hablaba, decía cómo nos hace falta una ley de ordenamiento territorial en la provincia. Eso, preguntarte cuán importante es que la provincia pueda tenerla y también, o sea, qué herramientas le daría a los gobiernos locales para trabajar las políticas de gestión de suelo. Para nosotros es una ley fundamental tener ese marco normativo paraguas, ¿sí? Para que se aplique de manera, digamos, transversal en toda la provincia, en todo el territorio. Es un territorio diverso. Lo que tratábamos con esa ley es que estos contenidos mínimos, que la habilitación de los instrumentos de planificación sean homogéneos para todos, pero no imponiendo un modelo único. Era un poco lo que nos parecía especialmente necesario para ordenar un poco un marco normativo general, ¿sí? Que habilite estas herramientas y que después cada municipio, cada comuna pueda tener la posibilidad de ir aplicando y seleccionando cuáles de todos esos instrumentos correspondía en su momento y, digamos, y de acuerdo a sus características. Sí, que era un poco lo que decían los municipios y las comunas. Era, por favor, dame una caja de herramientas donde yo pueda, aunque sea, agilizar determinados procesos. Y ahí también la provincia acompañando esos procesos. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces las comunas y los municipios se encuentran en soledad tratando de desarrollar una planificación urbana, una planificación de su territorio, viendo hacia dónde ir, pero no tienen las herramientas. Yo creo que las herramientas técnicas, es decir, las personas que conocen, que tienen una expertise, que pueden desarrollar profesionalmente eso, para un municipio, para una comuna muy pequeña. Sí, digo, ahí hay mucha disparidad en relación a las capacidades. Claro, entonces totalmente. Está bueno que la provincia esté acompañando en todo este proceso. Totalmente. Bueno, y logramos en ese momento tener una media sanción de esa ley de ordenamiento territorial después de un proceso político que hicimos enorme dentro de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que Alejandro también formó parte de ese proceso y de ese equipo. Y bueno, y fue uno de los antecedentes clave de cara a el debate de reforma constitucional que logramos también impulsar dentro de la Constitución de la provincia de Santa Fe, esta nueva Constitución, justamente un artículo donde pone en valor la planificación del territorio, es decir, el ordenamiento y también la planificación territorial, y bueno, y que habilita de alguna forma a que esa ley tan necesaria, esa ley especial, sea efectivamente sancionada para la provincia. Lo leí en estos días en el texto, en parte del texto de la Constitución Nueva de Santa Fe. Me alegré mucho cuando lo leí, de que decía, bueno, que un poco ya se insta a que la legislatura el año que viene pueda sancionar una ley que ya tiene media sanción y que falta, digamos, en Senado, pero que me parece que te habilita por lo menos otro tipo de debate que resuelva alguna de todas estas anomalías que suceden en cada comuna, en cada municipio de Santa Fe, que no tiene forma de abordaje porque no existe un paradigma único para abordarlo, sino que tenés que ir como un poco también lo que decía Federico recién, ¿no? Tenés que ir como juntando determinadas cosas y de alguna manera tiene una perspectiva muy situacional, digo, qué es lo que sucede ahí concretamente y cómo lo abordás, ¿no? Sí, y bueno, y creo que una de las claves también que tenía ese proyecto de ley
que tenía que ver justamente con el rol que le dábamos a la provincia. ¿Es necesaria la normativa? Y en esto yo creo que de las claves que enunciaba Fede, a ver, ¿es necesaria la normativa? Claro que sí, porque ordena, porque te da la posibilidad de tener, a ver, estos son los instrumentos habilitados, yo tomo el que me corresponde mejor, digamos, a mi territorio. Pero además también tengo los recursos técnicos y económicos que la provincia ahí tiene que acompañar esos procesos de planificación, porque si no, no se dan. O sea, eso un poco es la importancia de ese marco normativo. Y estuvimos durante todos los años que presidimos la Comisión de Vivienda impulsando esa normativa, recorriendo todo el territorio provincial para poner en debate justamente ese texto. Por eso creo que es uno de los antecedentes claves. Bueno, de hecho, la ley de hábitat, digamos, de la provincia de Buenos Aires fue uno de las herramientas que nosotros también tuvimos en cuenta a la hora de pensar un instrumento jurídico específico para esta provincia. Hablando un poco de eso, porque también estaba pensando que fue un proceso, digamos, donde recorrimos toda la provincia, al menos los nodos fundamentales de Santa Fe, como para poder charlar con los colegios de arquitectos, planificadores, funcionarios y obviamente organizaciones donde se discutía esto. Por eso le quería preguntar a Fede también, porque hay algo que me interesa particularmente de lo que fue el proceso, al menos lo de Moreno, pero me imagino que en Hábitat solo debe ser lo mismo, digamos, y lo que deben estar laburando hoy debe tener un poco la misma impronta. ¿Cuánto juega ahí la participación de la gente, digamos, como un, lo voy a decir en términos financieros, como un activo, si se quiere, para resolver estos conflictos? Porque muchas veces el Estado no se apoya, o al menos yo siento que no se apoya demasiado en la comunidad, y pierde ahí también algo de potencia, ¿no es cierto? Sí, déjame decirte una cosita sobre lo que estaba diciendo Damaris recién, porque me parece fundamental esto que estaba planteando ella. Hay un tema que es importantísimo, digamos, que es lo que impulsaron ellos, o ustedes, digamos, que es, si no hay un ordenamiento desde la provincia, es un despelote todo. O sea, los municipios, más allá de su autonomía, y yo soy muy municipalista en ese sentido, más allá de su autonomía, la cuestión del territorio es una planificación como mínimo provincial, si no nacional, digamos. Sí. O sea, eso es un tema que para mí es fundamental. Si no tenés una ley de ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires, me parece que en una mirada puesta a futuro es un despelote de crecimiento, de falta de planificación, de ordenamiento y, por supuesto, como todo lo que decían ustedes, que no están los instrumentos y las herramientas que para aplicar cada una de las cosas. Entonces, ese trabajo que ustedes hicieron me parece que es fundamental, que hayan logrado incluso que haya trabajo sobre esto y mención en la Constitución, me parece que es muy avanzado además, porque no sé si hay alguna constitución que esté trabajando un tema como este, o si está mencionada alguna constitución. Entonces me parece fundamental y es entender el ordenamiento territorial en su más alta jerarquía. Me parece que es fundamental. Después, respecto a lo que decías vos, Alejandro, de la participación ciudadana, es un tema central, digamos. La ley de hábitat también plantea crear un consejo, digamos, como un... No me acuerdo ahora exactamente el nombre que utiliza, pero es como un consejo del hábitat, en donde participen los diferentes integrantes de la comunidad que trabajan estas problemáticas, es decir, creo que es el Consejo del Hábitat, no me acuerdo exactamente el nombre, y ahí plantea que el Estado debería tener un lugar, una reunión específica y crear este organismo consultivo en donde participan instituciones, que puede ser asociaciones civiles vinculadas al tema, puede ser mesas de trabajo vecinales, puede ser la iglesia, puede ser, no sé, los clubes de barrio, puede ser, no sé, las sociedades de fomento, un mismo lugar en donde nos juntemos a pensar el hábitat entre todos y utilizarlo. Ahí me parece que es un tema central para trabajar. Te digo que quienes mejores conocen, por supuesto, las problemáticas de sus barrios, del hábitat, de sus zonas, son los propios vecinos. A veces los funcionarios aparecen en los barrios y tienen que preguntarle a los vecinos, por dónde corre el agua, porque son los vecinos los que saben dónde se inundan. Digo, porque hay que entender el hábitat también en los términos de estas cuestiones, ¿no? O sea, trabajar el hábitat es desde desde cómo planificamos que haya una plaza y un arbolito en la vereda, o hasta el zanjeo hacia donde corra el agua, para que cuando haya inundaciones no se nos meta todo el agua dentro de las casas, que es una problemática gravísima, sobre todo en familias muy humildes, ¿no?
Y no tanto, ¿eh? Hace 2 semanas atrás hubo una movilización de uno de estos barrios cerrados truchos acá en el municipio de General Rodríguez, porque justamente no se hacían las obras hidráulicas y se les inundaba todo el barrio cerrado. ¿Te das cuenta? Claro. Es decir, hacen estos desarrollos sin ningún tipo de planificación y cada vez que llueve se les inunda todo el barrio, digamos, ¿no? Es una locura. No sé si a alguna de ustedes le queda alguna pregunta más. Este es el momento. Damari, Género, si algo... Podría preguntarte a ver si tenés que, a partir de toda tu experiencia en IDUAR y demás, ¿cuáles serían las claves de generación de suelo? Un poco retomando lo que planteaba Caro al principio. ¿Y qué te parece que en cuestión de instrumentos jurídicos y de equipos, o sea, cómo en la práctica, digamos, cómo pudieron desarrollar tanto, ¿sí?, durante todo este tiempo y demás? ¿Cuáles esas claves, los equipos, las normativas, que nos hagas algún cierre con respecto a eso? Bueno, ahí lo primero, y lo vuelvo a repetir, por ahí parece un cliché, digamos, pero es la voluntad política, digamos. O sea, es fundamental que haya una voluntad política de avanzar con eso. Segundo, si está la voluntad política, tienen que estar los instrumentos para eso. O sea, la sanción de una ordenanza desde un ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires, doy un paso para atrás en la situación que están en Santa Fe, me parece fundamental. Si no tenés una normativa de ordenamiento territorial, no vas a poder bajar y decir, bueno, esto estaba conforme o no estaba conforme a la planificación que hace la provincia. Igual a eso, con respecto a eso, aclaro que la provincia de Buenos Aires lo tiene y todos los municipios hacen lo que se les da la gana. Solo ustedes vieron lo que fue en La Plata, que hubo una denuncia al exintendente por más de 400 y pico de barrios cerrados truchos. Y acá están las leyes de ordenamiento territorial, están las ordenanzas respectivas y hacen lo que quieren. Por eso digo que tiene que haber una voluntad política. Pero si está la voluntad y no están los instrumentos, no se puede hacer nada. Entonces, me parece fundamental que esté una ley de ordenamiento territorial, que haya ordenanzas de movilización de suelo ocioso en los municipios, códigos de zonificación, que a veces los propios municipios no tienen los propios códigos de zonificación, que ordenen y planifiquen su propio territorio. Esos códigos de zonificación se hacen también en relación a la provincia. Me parece que ustedes avanzaron con una idea que para mí es excelente, que es una sociedad anónima de desarrollo urbano. Ahí me parece que el Estado no compite con el desarrollo de vivienda en los mismos estándares o con el desarrollo de obra pública, porque una sociedad anónima de desarrollo urbano no necesariamente es para generar lote con servicios, sino también puede ser utilizado para cualquier problemática que tenga que ver con el hábitat. No competimos en el mismo nivel, todo sale 10 veces más caro cuando tenés que ir por una licitación pública, todo es 10 veces más lento, todo tiene un procedimiento muy complejo y los privados avanzan a un ritmo que no son los que requieren una situación de emergencia, porque ahí también hay un tema que para mí es fundamental, que hay que entender la problemática del hábitat como en una situación de emergencia, al menos en determinadas zonas. Ni hablar del conurbano bonaerense, ni hablar de Rosario, me parece que hay situaciones que son de emergencia. Después, creo que hay un tema de control cruzado que hay que trabajar, porque no puede ser que acá, viene cualquiera y permite cualquier tipo de desarrollo y no hay ningún tipo de control. Entonces debería haber organismos más específicos por los cuales tenga que haber algún tipo de control cruzado, es decir, para algo tan sensible. Piensen en los municipios como los nuestros, como General Rodríguez, que tienen mucho suelo rural. Son municipios muy ricos. General Rodríguez quedó entre Moreno, Luján, Pilar, ¿no? O sea, estamos en el medio de mucho desarrollo y el crecimiento urbano de la provincia de Buenos Aires viene hacia acá. Es decir, que es un municipio muy rico y con una presión muy fuerte para la planificación. Si hay una buena planificación, tenés todo para crecer y mucho sobre lo cual capitalizarte también como municipio. Si no tenés una buena gestión, probablemente tengas un despelote en los próximos años que después no volvés más atrás. Es decir, no se vuelve más atrás. Una vez que tenés barrios construidos, que no están bien la planificación, esto es muy difícil volver atrás, digamos, porque los anchos de calle, o sea, es una discusión, a veces son tan sencillas las discusiones. Es decir, no puede haber ancho de calle de 11 metros. No, perdónenme, pero hay muchos códigos de zonificación que lo permiten. Es decir,
no están pensadas para que haya bicisendas, para que haya veredas anchas donde la gente camine, para que en el propio desarrollo de las calles tengas espacio verde metido también en el... O sea, hay cosas que son tan básicas de discusión, ¿me entendés? Que nos falta tanto discutir desde lo técnico, que me parece que son una cantidad de instrumentos muy, muy, muy importantes. Es que no están los equipos técnicos, ¿no? Exacto. Y los espacios de discusión. Por eso esta generación que hacen ustedes de tener estos espacios de debate, de formación, me parece que son fundamentales. Y me parece que sería bueno ir pensando cómo ir armando algún tipo de congreso, de encuentro, vamos a llamarlo así, interprovincial o de organizaciones sociales o de espacios políticos que pudiéramos juntarnos a trazar líneas con esto, porque hay un despelote, me parece, en general, y no hay mucha gente realmente pensando estos temas, digamos. O sea, hay un montón, pero somos igual pocos en términos del impacto político, ¿no? Sí, totalmente. Y es una gran propuesta. Hay teléfono para el Instituto de Gestión de Ciudades. Lo vamos a charlar ahora fuera de aire con todo el equipo acá, porque la verdad que estaría interesante armar un encuentro nacional de distintas experiencias municipales, provinciales. No sé, ¿qué les parece? Si les parece, Lo avanzamos. ponemos en Damari, vos agenda. estás en esa. Sí, vos siempre yo estás. me Vos sumo, vos yo me en esa sumo. puerta, vos estás. sabés Caro que también. estoy. Sí, Así sí. que bien, lo vamos a hacer. Che, Fede, muchísimas gracias por sumarte este rato con nosotros. Ha sido una charla muy linda y te esperamos acá por Rosario cuando quieras. Encantado, me encantaría ir porque además estamos muy curiosos por ver todos los procesos que están llevando adelante ustedes. Damaris, el inmenso trabajo, felicitaciones de verdad por el inmenso trabajo que hacen. Gracias. Y la verdad que nosotros lo tomamos también como una guía, así que nos gustaría ir pronto. Y cada uno de estos temas son horas más de debate, digamos, ¿no? Sí, hay mucho para cada tema, para profundizar. Así que gracias por la invitación y bueno, y felicitaciones a todos, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Federico Aliaga, desde General Rodríguez, pero también desde la experiencia de Moreno. Damaris, muchísimas gracias por haber estado acá. Espero que no sea la última vez. No, por favor, invítenme, que venga. Te vamos a invitar los próximos episodios, nos quedan unos cuantos por delante. Sí. Caro, gracias nuevamente. Nos vemos. Nos vemos próximo. en el próximo. Y quienes quieran ver Estudio Ciudad, ya saben, se meten en el canal de YouTube de Factos y nos siguen por Instagram, son_Factos, y ahí van encontrando algunos recortes y también los episodios que vamos subiendo. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima. Adiós. Chau.